exámenes? ¿Bien? Vamos, ¿no? O sea, ya pasaron de ciclo, ya no los voy a ver el próximo ciclo. Vamos, ya, continuando entonces con este tercer módulo, ya el último que nos queda, vamos a revisar cómo el laboratorio es tan importante para evaluar el estado inmunológico de nuestros pacientes. Para eso recordamos que ante una agresión, o ya sea del ambiente o una injuria producida por agentes patógenos, va a darse una alteración de nuestra homeostasis, que va a activar obviamente el sistema inmune. Vamos a tener que puede darse primero la inmunidad natural o inespecífica, donde todavía no hay mecanismos de memoria, y vamos a ver cuáles son los componentes principales: las barreras físicas, las barreras químicas, las células fagocitarias y proteínas plasmáticas. Posteriormente vamos a ver que se activa la inmunidad adaptativa o específica, es decir, cuando ya hemos generado memoria contra estos patógenos o injurias. Y va a participar pues la inmunidad humoral o anticuerpos y la inmunidad celular con los linfocitos. Tenemos que los mecanismos de defensa específicos a cargo de los linfocitos T para la inmunidad celular y los linfocitos B para la inmunidad humoral. Vamos a reconocer algunas características de cada uno. Dentro del grupo de linfocitos T tenemos CD4, CD8, supresores, que van a participar obviamente destruyendo las células infectadas por microbios. En el caso de los linfocitos B tenemos denominados también células plasmáticas. ¿Qué van a hacer? Van a producir anticuerpos que van a ya sea bloquear o inactivar a las toxinas o a los microbios. Entonces la inmunidad celular va a darse pues a consecuencia de la respuesta específica, donde van a intervenir nuestros linfocitos T para la destrucción de los agentes patógenos. Los linfocitos T van a atacar y destruir no solamente las células tumorales o células infectadas, sino también células propias. Dentro de la clasificación de linfocitos T tenemos que los más frecuentes son los más conocidos son los CD4 y los CD8. Dentro de los CD4 tenemos dos subtipos principales, los TH1 o denominados inflamatorios. ¿Cuál es su función? Pues van a activar o destruir células infectadas. Los TH2 o cooperadores van a estimular a linfocitos B para la producción de anticuerpos, y en el caso de los linfocitos CD8 o citotóxicos van a destruir tanto las células cancerosas como aquellas que van a contener patógenos intracelulares, induciendo a estas células a la apoptosis. ¿Cómo se va a dar este mecanismo? Ya sea para cada uno de los tipos de linfocitos va a ser distinto, sin embargo todos van a iniciar desde un mismo punto, a través del mecanismo de presentación de antígenos. ¿Cómo se va a dar este evento? Pues vamos a tener el agente patógeno que va a ser capturado por una célula presentadora de antígeno. ¿A qué células las vamos a denominar así? Pues pueden ser los macrófagos cuando están en tejidos, pueden ser los monocitos cuando los encontramos en sangre periférica. Estos van a integrar al patógeno y van a degradar en pequeños antígenos o pequeñas partículas peptídicas que luego van a expresar a través del complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad, entonces, asociado a este péptido patógeno, va a ser expuesto a nivel de la membrana y va a circular y va a ser movilizado a través ya sea de nuestro macrófago o monocito a través del torrente sanguíneo hasta que se encuentra con un linfocito al que va a activar. En el caso de la inmunidad humoral, vamos a ver que esta ya es una respuesta pues específica. No vamos a atacar directamente a los antígenos, vamos a utilizar y nos vamos a valer de la producción de anticuerpos que van a ser liberados por nuestras células plasmáticas y que van a actuar contra los antígenos patógenos. Este tipo de respuesta se va a producir cuando aparecen patógenos extracelulares o toxinas bacterianas. Habíamos mencionado que el anterior tipo de inmunidad pues principalmente son patógenos intracelulares. En el caso de los linfocitos B van a ser activados por los TH2. Asimismo, los linfocitos B van a proliferar y van a diferenciarse ya sea en células de memoria o en células efectoras. Por otro lado, las células plasmáticas van a liberar estos anticuerpos específicos que van a provocar la opsonización del antígeno y la fijación del sistema de complemento. Un poquito más a detalle sobre el tema de los anticuerpos, pues se sabe que son proteínas plasmáticas globulares de alto peso molecular y van a ser conocidas también como inmunoglobulinas.
son un producto esencial del sistema inmunitario adaptativo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir aprender y luego recordar frente a qué patógeno estuvimos expuestos. Los anticuerpos pueden encontrarse en dos formas, ya sea en forma libre, en la sangre o fluidos, o también unidos a la membrana de los linfocitos B. Pueden estar formados ya sea por cadenas pesadas o cadenas ligeras. El tipo de cadena pesada es la que va a definir la clase de anticuerpos, es así que tenemos anticuerpos IgA, IgD, E, G y M. Y como cadena ligera tenemos dos tipos de cadenas ligeras, la kappa y la lambda. La inmunoglobulina G es la más abundante, la encontramos en casi el 80% del componente corporal. Se une rápidamente a los macrófagos y a los neutrófilos y va a provocar la destrucción del microorganismo. ¿Cuál es la diferencia con esa inmunoglobulina G? Es que va a atravesar la barrera placentaria y puede ser secretada también en la leche materna. Entonces va a ser la responsable de la inmunidad fetal y del recién nacido. La diferencia con la inmunoglobulina M, que obviamente la encontramos en menor porcentaje, solamente llega a un 6%, aparecen los linfocitos B unidos a su membrana plasmática y se va a manifestar como respuesta primaria activando el sistema de complemento. Por ejemplo, en este cuadro vemos cómo van apareciendo los diferentes tipos de anticuerpos, incluso desde antes de la vida, incluso en la vida intrauterina. Vemos que ya al tercer mes de gestación comienza a haber una transferencia pasiva de estas inmunoglobulinas G, llegando obviamente a su pico máximo al nacimiento, posteriormente cae, pero vemos que mantiene un cierto nivel de defensa en nuestro recién nacido hasta los 6 a 9 meses aproximadamente. Posterior ya vemos que el feto, el recién nacido, comienza a iniciar la producción de IgM, posteriormente la IgG e IgA propias. Habíamos mencionado que tienen diferentes tipos y estructuras monoméricas, la IgD, IgE, IgG, un dímero, la IgA, y pentámeros, la IgM. Entonces, ¿cuál es la importancia del laboratorio en cuanto a la evaluación del estado del sistema inmune? ¿Qué es lo que va a hacer el laboratorio? Va a permitir evaluar si es que estamos ante un sistema inmune íntegro, si es que existen deficiencias, si es que existe alguna hipersensibilidad y el nivel de actividad del mismo. Vamos a poder evaluar, por ejemplo, la inmunidad humoral a través de la presencia de moléculas circulantes, es decir, la presencia de inmunoglobulinas, la presencia de anticuerpos, y en el caso de la inmunidad celular, a través de la cuantificación de justamente esas estructuras, de la funcionalidad de esta y del fenotipaje. Entonces, y en la inmunidad humoral, ¿qué vamos a poder evaluar en el laboratorio? Proteínas, anticuerpos, inmunoglobulinas, autoanticuerpos, citoquinas, moléculas de adhesión, receptores solubles y proteínas de complemento. ¿Mediante qué metodología? Pues clásicamente los denominados inmunoensayos. Inmunoensayos como cuáles? Pueden ser electroforesis de proteínas, de felometrías, radioinmunoensayos, el ELISA, el inmunoblot, aglutinaciones e inmunofluorescencia. Por ejemplo, cuando a veces mencionamos, escuchamos la palabra ELISA, muchas veces no se utiliza de la manera correcta. Se asocia clásicamente a la prueba para la investigación del HIV. Sin embargo, valiéndose de las siglas en inglés, estamos hablando de un inmunoensayo asociado a enzimas, que es un método cuantitativo que me va a permitir estudiar no solamente anticuerpos, antígenos, su clase de inmunoglobulinas, sino también autoanticuerpos. Es bastante sencillo de realizar, no requiere isótopos radioactivos que pueden ser deleterios para el personal del laboratorio y tiene una excelente reproducibilidad. Existen ya comercialmente diferentes kits, marcas que trabajan todo este tipo de, esta misma metodología. Ya está estandarizado, por ejemplo, trabajar con estas placas que vienen con 96 pocillos, en donde vamos a tener, por ejemplo, en el caso de un ELISA directo, vamos a tener fijados en esta placa los antígenos. Es decir, si quiero investigar HIV, voy a tener antígenos de HIV. Voy a enfrentarlos hacia el suero de mi paciente, que va a tener anticuerpos, va a haber una asociación, voy a colocar un conjugado, posteriormente un sustrato coloreado, y me va a reproducir directamente el valor o la presencia del antígeno en la placa o la presencia de anticuerpos en mi paciente. Otra modalidad similar es el ELISA indirecto, solo que hay una fase adicional con un segundo conjugado, y el ELISA sándwich, donde ya no tengo fijado antígenos en la placa, sino voy a tener anticuerpos. Entonces lo que voy a investigar en el paciente es antígenos.
El caso del inmunoblot es un método cualitativo, me va a permitir identificar anticuerpos específicos, es muy fácil realizarlo y la ventaja es que vamos a tener un registro permanente. ¿Por qué? Porque vamos a, por ejemplo, fijar proteínas virales en un papel de nitrocelulosa, las cuales luego vamos a someter y vamos a enfrentar al suero de un paciente que tiene potencialmente, por ejemplo, el caso de un HIV. Vamos a migrarlos por electroforesis, vamos a separar estas proteínas y luego se van a marcar diferentes bandas y de acuerdo a la posición de la banda podríamos indicar, pues efectivamente este paciente tiene la presencia del virus. Es así que, y este registro nos va a quedar permanente. Lo que pasa con las placas es que esto se usa y luego se bota. E incluso la coloración también se pierde, por eso hay tiempos para la lectura de esos. Sin embargo, este papel, esta tirita, la podemos guardar, incluso para el registro en el laboratorio es permanente, incluso para casos médico-legales nos sirve para, obviamente, demostrar, mira, esto fue lo que yo encontré en mi corriente. Luego tenemos métodos como la inmunofluorescencia, que también nos va a permitir identificar anticuerpos o antígenos específicos. Es un método bastante sencillo, altamente sensible y específico, sin embargo, vamos a necesitar equipamiento sofisticado, vamos a requerir reactivos de repente costosos y sobre todo personal capacitado para que pueda leer e interpretar las diferentes fluorescencias encontradas. En el caso de la evaluación de la inmunidad celular, habíamos mencionado que podíamos realizar estudios de funcionalidad, por ejemplo, qué tan activos, qué tan funcionales son nuestros linfocitos B, nuestros linfocitos T, nuestras células NK, nuestros fagocitos. De manera muy sencilla, incluso con una cuantificación en un hemograma convencional, si encontramos un recuento de linfocitos disminuido, ya podríamos estar intuyendo que existe algún problema de inmunidad celular. Y por otro lado, podemos realizar incluso el fenotipaje de esa poca cantidad de linfocitos que tengo o de esa excesiva cantidad de linfocitos que tengo, qué subtipo es el que está presente. ¿Y cómo realizamos eso? Mediante metodología de citometría de flujo, donde vamos a evaluar no solamente el tamaño, sino también la complejidad de la célula que va a pasar. Por ejemplo, acá tenemos estas celulitas que van a estar marcadas con proteínas fluorescentes hacia un marcador de membrana específico. Por ejemplo, si voy a estudiar linfocitos B, voy a utilizar marcadores que vayan contra el CD19 y el CD20. Cosa que cuando pase por acá, le voy a colocar un haz de luz, va a brillar y me va a detectar que existe un linfocito B. Similar, para el linfocito T voy a usar un CD3, un CD4, un CD8 y para células NK, CD56 y CD16 clásicamente. Entonces, luego de pasar estas células marcadas por el haz de luz, vamos a tener que, de acuerdo a su tamaño y granularidad, vamos a tener un espectro que vamos a poder cuantificar. Entonces, ¿cuáles van a ser las aplicaciones de esta metodología? Ya lo utilizamos en hematología, incluso para realizar el diferencial de la fórmula leucocitaria. Nos permite también realizar un análisis de médula ósea. En inmunología nos permite estudiar las subpoblaciones de linfocitos T, el tipaje tisular, una estimulación linfocitaria. En oncología es muy importante para diagnóstico y pronóstico, incluso para monitorizar tratamiento, por ejemplo en las patologías oncohematológicas, donde el diagnóstico ya no se hace por lámina periférica, por estudio de médula, sino a través de citometría de flujo. Y también en farmacología se le están encontrando algunas aplicaciones, como el estudio de la cinética celular posterior al tratamiento farmacológico. Entonces el laboratorio viene a ser una herramienta complementaria muy importante, donde vamos a aportar ya sea elementos diagnósticos, vamos a evaluar el nivel de actividad de estos componentes de la inmunidad y va a aportar también elementos pronósticos. ¿Para qué? Para que podamos definir si estamos ante una enfermedad autoinmune o si estamos frente a una inmunodeficiencia. Recordamos las diferencias, la enfermedad autoinmune va a ser la consecuencia de que nuestro sistema inmunitario está hiperactivo. Entonces no solamente va a atacar a las células enfermas, sino también a nuestras propias células, atacando a los tejidos normales como si fueran organismos extraños. Dentro de las más frecuentes, ¿cuáles conocemos? Tiroiditis de Hashimoto, artritis reumatoidea, diabetes mellitus tipo 1 y el lupus eritematoso. Cuando hablamos de una inmunodeficiencia, por el contrario, nos encontramos en el caso de que nuestro sistema inmunitario es mucho menos activo de lo normal. ¿Y qué consecuencia va a tener esto? Podemos encontrar infecciones recurrentes con peligro para la vida de nuestros pacientes. Algunas enfermedades oportunistas o infecciones oportunistas que ustedes conozcan
Por ejemplo, tuberculosis, candidiasis, criptococosis. En el caso de las inmunodeficiencias pueden ser resultados de enfermedades genéticas, es decir, desde que nuestro paciente está pequeñito podemos identificarlas, o como puede ser una inmunodeficiencia combinada grave, una gamma-globulinemia ligada al cromosoma X y una deficiencia aislada de IgA. También tenemos algunas inmunodeficiencias iatrogénicas a consecuencia del tratamiento farmacológico. ¿Qué fármacos ocasionan inmunodeficiencias? Corticoides clásicamente, obviamente el tratamiento para algún proceso tumoral o neoplásico va a condicionar también una inmunodeficiencia. Puede ser también producida por una infección. ¿Cuál es el que conocemos clásicamente? El VIH, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer el VIH? Va a actuar principalmente sobre dos dianas. Vamos a tener que actuar sobre el sistema inmunitario y sobre el sistema nervioso. Una vez que tenemos que se da la infección, se va a invadir tanto tejidos mucosos como sangre periférica, ocasionando una inmunodeficiencia profunda que va a afectar principalmente la inmunidad celular, ocasionando posteriormente una infección y una pérdida grave de los linfocitos T CD4. Esta pérdida de los linfocitos T CD4 se va a deber a los efectos citopáticos que tiene el virus y que van a necesitar de esta célula para tener una replicación. Por ejemplo, al día se producen más de 100.000 millones de partículas víricas. Y naturalmente también cada día entonces van a morir alrededor de 1.000 a 2.000 millones de linfocitos T. Va a llegar un momento en que esta sustitución que va a realizar el sistema inmune de linfocitos T no va a poder ser compensada, y aunque a medida que avanza la enfermedad, la renovación de los linfocitos T ya no va a alcanzar el ritmo en que estas son destruidas. Entonces obviamente tenemos que nuestros linfocitos T caen y nuestro recuento viral va a incrementarse. ¿Qué pruebas de laboratorio utilizamos para el estudio de los pacientes con sospecha de HIV? Pues tenemos métodos directos donde vamos a evidenciar y cuantificar la presencia de los antígenos virales. Son métodos bastante específicos, como pueden ser la reacción en cadena de la polimerasa, métodos moleculares, que sean cualitativos o cuantitativos, y mucho más específicos, el cultivo y el aislamiento viral. Tenemos métodos indirectos donde vamos a medir la presencia o ausencia de los anticuerpos totales en la muestra de nuestro paciente, y hemos mencionado una de las pruebas utilizadas puede ser el ELISA, tenemos inmunofluorescencia, el Western blot y pruebas rápidas. Para pruebas de tamizaje, las que ustedes van a trabajar seguro cuando estén en su serum, a las gestantes en su primer control siempre se les hace pruebas rápidas, y estas tienen la ventaja de ser una detección rápida, se basan en una prueba de aglutinación y son también inmunoensayos. Tienen una alta sensibilidad, sin embargo existe la posibilidad de tener falsos negativos. En cuanto a la prueba inmunocromatográfica, vamos a detectar pues, la presencia de anticuerpos anti-HIV y no vamos a buscar componentes virales. Hasta el 10%. Sí, por eso siempre, esta es una prueba de tamizaje. Posterior a ella siempre hay que corresponderla con alguna prueba mucho más como estas de acá, con un método indirecto. Y si es que ya nos resulta positivo, luego vamos a ver el flujograma de trabajo ya con un método confirmatorio. Listo. Entonces tenemos que acá en la prueba de inmunocromatografía va a ser de muy fácil interpretación. Vamos a interpretar el resultado de acuerdo a la presencia o no de unas bandas coloreadas que se asocian pues a la presencia de los anticuerpos anti-HIV en la muestra de nuestro paciente. Habíamos mencionado la prueba de ELISA, que es este método enzimático cualitativo. Habíamos descrito que existen los pocillos donde vamos a fijar antígenos. Vamos a colocar la muestra de nuestro paciente que esperamos o sospechamos que debe tener anticuerpos. Colocamos un conjugado que va a asociarse a esta primera unión. Luego un sustrato coloreado, una fase soluble de reacción, un fijador y revelamos el color. Y es así que vamos a tener una tirita con diferentes tonalidades que luego vamos a interpretar con un espectrómetro. Por ejemplo, a simple vista se puede ver que aquella que no ha tenido una reacción coloreada es porque hay ausencia de anticuerpos
anticuerpos. Es decir, es posible que sea un resultado negativo. ¿Qué pasa con este de acá? Ha virado el color. Entonces, a simple vista podemos interpretar que es un resultado positivo y que nuestro paciente tiene presencia de anticuerpos. En el caso de los ELISAs, existen también, conforme avanza la tecnología, han avanzado y han sido mejores las metodologías utilizadas. Tenemos que los de primera generación se utilizaban antígenos que provenían de lisados virales de cultivo. En una segunda generación esto mejoró, ya eran proteínas recombinantes, péptidos sintéticos. En una tercera utilizamos ya péptidos sintéticos no solamente para VIH1, sino también para VIH2. Y en la cuarta generación, que es ya la más utilizada y es la difundida y la que las guías recomiendan, es donde se adicionó el P24. Dentro de las pruebas de confirmación, vamos a ver que una característica para que sea una prueba confirmatoria es que sea altamente específica. Y entre ellas tenemos al Western blot y a la inmunofluorescencia indirecta. Y en esta prueba tenemos una baja posibilidad de obtener resultados falsos positivos. En el caso del Western blot vamos a detectar los anticuerpos contra proteínas específicas del virus. Es un test inmunolineal, como habíamos ya mencionado, o se conoce también como el ELISA en banda. Utiliza lisado viral de células infectadas que son sometidas a electroforesis y en el gel de policromida luego es transferido al papel en nitrocelulosa y que les había dicho que ese papel puede durar mucho tiempo y que nos sirve incluso como prueba fehaciente de los resultados obtenidos. Vamos a tener estas bandas, por ejemplo, vamos a poder obtener una banda correspondiente al GP160, que es una proteína precursora de la envoltura, al GP120, una glucoproteína externa, la P24, que es la proteína principal, una P17, proteína de matriz, y de acuerdo a las diferentes presencia o ausencia de las bandas, de acuerdo a la posición, donde ya clásicamente se sabe por el peso molecular de estas en dónde deben aparecer, podemos ya interpretar si estamos frente a un paciente con HIV o no. ¿Cómo interpretamos la positividad? Cuando existe la presencia de una banda de envoltura y la banda P24. En el caso de realizar el tamizaje serológico, que es cuando recién se inicia el estudio y el paciente viene con sospechas, con miedo y se acerca al consultorio y dice, entendido por ahí alguna conducta de riesgo, no sé, quisiera hacerme la prueba. Ok. Entonces lo primero que se va a recomendar, lo primero que ustedes tienen que recomendar es un estudio de ELISA. Si nos sale negativo, ok, tranquilos. Si no, pues es posible que salga positivo. Ahí pasamos a una siguiente fase. Si sale indeterminado, tenemos que correr una segunda muestra bajo esta misma metodología. Y si sale repetidamente positivo, paramos las antenas y lo enviamos a una prueba confirmatoria. ¿Qué prueba vamos a utilizar? El Western blot. Si sale negativo, pues tendríamos que investigar qué pudo haber ocasionado un falso positivo de este ELISA. Suele pasar que en algunas pacientes gestantes, dentro de su control prenatal, se les pide esta prueba y sale por ahí ligeros aumentos de la cuantificación en la prueba de ELISA o de quimioluminiscencia que también se utiliza. Imagínense, ¿no? Gestante, HIV, muy peligroso, pero hay un componente de falso positivo ahí, hay una interferente que es común encontrarse en las gestantes que nos debe hacer revisar con mayor cuidado estos resultados. Si es indeterminado, en el Western blot vamos a correr una segunda muestra al mes o a los 2 meses. Si es positivo, eso ya es definitivo. Y si esta vuelve a salir indeterminado, volvemos a repetir desde la fase 1. Entonces, para dar un diagnóstico, no podemos soltarlo así a la ligera con solo tener este resultado positivo. Siempre tenemos que explicarle al paciente que los métodos del laboratorio siempre tienen un porcentaje bajo, pero existe, donde pueden existir falsos positivos. A veces estamos soltando una alarma a nuestro paciente, ya está pensando en la muerte próxima y todavía no hemos confirmado la enfermedad. ¿Cuándo es prudente confirmar un diagnóstico de VIH? ¿30 días después? 30 días. Sí, o sea, mientras más pronto lo puedas diagnosticar, también le va a ayudar al paciente para que más pronto lo puedas tratar. Entonces, si acá ya te sale 30 días, al día, acá te tiene que haber salido indeterminado, donde todavía te quedas ahí pensando y le dices, señor, tranquilo, vamos a evaluar, en un mes necesitamos sacarle una nueva prueba. Para eso nos
tiene que asesorar el infectólogo, ya se tiene que ir armando todo el medio de soporte para nuestro paciente. Si a los 30 días nos sale ya positivo, ya ahí manejo el infectólogo, vaya al terreno. Y ahora vamos a ver qué otras pruebas vamos a necesitar justamente para evaluar el estado de nuestro paciente. Pruebas complementarias. Tenemos que hacer, luego de haber realizado el diagnóstico de VIH, tenemos que hacer un recuento de linfocitos CD4, CD8. Ya habíamos hablado que lo hacemos mediante citometría de flujo. La presencia y la cantidad de linfocitos CD4, CD8 nos va a predecir la evolución de la enfermedad, va a darnos un parámetro de inicio de tratamiento y nos va a permitir evaluar también la terapia antirretroviral. Por ejemplo, las células CD4 varían entre 600 a 1500 células por milímetro cúbico en sangre. Esos son más o menos los valores de los patrones de referencia. Las células CD8 van a variar entre 300 y 800 células por milímetro cúbico en sangre y la relación usualmente es 2 a 1. Pero ¿qué es lo que va a pasar en nuestro paciente HIV? Nuestro recuento de CD4, CD8 ya comienza a ser de alerta cuando se encuentra por debajo de 500 células. Hasta 500 células mi paciente va a estar aparentemente en buen estado de salud. Por debajo, entre 200 y 500, vamos a incrementar ya el riesgo de que presente herpes, aftas, infecciones de piel, infecciones pulmonares, tuberculosis. Habíamos mencionado infecciones oportunistas, como cuáles: la neumonía por Pneumocystis carini y citomegalovirus. Luego tenemos entre 50 y 200 células CD4, vamos a incrementar el riesgo de Pneumocystis carini y otras enfermedades oportunistas. Es acá en esta fase donde ya recomendamos el inicio del tratamiento preventivo. Valores inferiores a 100 vamos a considerar de todas maneras tratamiento antifúngico para prevenir infecciones masivas micóticas. Por debajo de 50 células CD4 maximizamos el riesgo de enfermedades oportunistas y tenemos que continuar con las terapias preventivas. Entonces, ¿cuál va a ser la relación? Tenemos que nuestros CD4 van a comenzar a decrecer y a partir de que están por debajo de 500 comienzan a aparecer las oportunistas, candidiasis, incluso linfomas como sarcoma de Kaposi, linfomas, neumocistosis, infecciones por toxoplasma, citomegalovirus y infecciones del sistema nervioso. Vemos que esto no se da en meses, días, sino a lo largo de los años. Y en esta línea roja vemos que es nuestra presencia de carga viral, es decir, el recuento de partículas virales, que en una prima infección se da un pico bastante significativo, luego esto es contenido por nuestra propia inmunidad, hay un periodo de latencia y luego se dispara. Entonces también no solo es importante medir la cantidad de CD4, CD8, sino también medir la carga viral, que nos va a indicar justamente la actividad del virus. Vamos a medir los niveles de RNA viral, nos va a indicar el nivel de riesgo del desarrollo de enfermedad y la reacción a la terapia antirretroviral. Es decir, nos va a permitir iniciar, modificar o incrementar la terapia si la droga o medicamento está dando o no resultado y vamos a poder evaluar también cuándo empieza a perder su efectividad. Los niveles altos de carga viral se van a correlacionar entonces con recuentos bajos de linfocitos CD4. Niveles superiores a 100.000 copias me van a indicar ya que es posible que mi paciente esté propenso a pasar a la fase SIDA. Niveles inferiores a 10.000 copias obviamente me indica que está algo contenida la infección y disminuye el riesgo de llegar a esta fase. Recordamos que se da la infección primaria, tenemos que el recuento viral, hay un pico donde se da el síndrome de infección aguda por VIH, hay una extensa diseminación del virus y van a asentarse a nivel de órganos linfóides. Luego esto es contenido por nuestras células, nuestro CD4, y se da un periodo de latencia clínica, que de acuerdo al mantenimiento o a los buenos estilos de vida que pueden tener nuestros pacientes puede durar años, hasta que inician a presentarse síntomas generales y la presencia de enfermedades oportunistas y la muerte. Listo.